Hola, bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento. Bienvenidos a Forbi 2021, un congreso del cual estaremos platicando en un ratito más y vamos a enlazarnos también con nuestros expertos. Es importante mencionar y dar el preámbulo de lo que queremos hacer, de lo que queremos poner sobre la mesa también para dar herramientas a todos los que nos estén escuchando en este regreso, seguro o no, a clases a partir de los próximos días en este 2021. El resguardo preventivo por los contagios del COVID-19 vino a transformar de manera radical la forma en que vivimos, ¿no? Desde el home office, que se logró después de tener puro trabajo presencial en su mayoría, hasta las ventas, ¿no? Que se aprovecharon en redes sociales, o el contacto directo con el cliente para la entrega, algunas grandes ciudades como Nueva York, ¿no? Que se vaciaron y otras pequeñas que se llenaron. Y esa dinámica fue prácticamente una dinámica que salió de la nada, de la capacidad de adaptación que tenemos todos, y a su vez también pasó lo mismo en la educación. Sin embargo, hoy por hoy tenemos una necesidad de regresar a las aulas, una necesidad de poder continuar con la educación con mejor calidad. Si bien tenemos muchas herramientas tecnológicas a nuestro alrededor, las indicaciones o la información es muy variada, ¿no? Y para eso estamos aquí y por eso queremos compartir contigo en este primer Congreso Forbi 2021. Con esto iniciamos la transmisión del Congreso Forbi. Como lo comenté, es el primer evento virtual en México y Latinoamérica dedicado a compartir las mejores estrategias para la educación en línea, en el aula o combinado, de manera híbrida, incluidos nuevos productos, funciones, servicios que complementan el trabajo actual del docente, con el fin de responder a las principales dudas, eliminar la incertidumbre del escenario actual y también apoyar a todos los padres de familia que se convirtieron tarde o temprano, sí o no, o en algún momento en docentes de sus hijos. Entonces, vamos a platicar de todo esto. Quédense con nosotros. Bienvenidos a Forbi 2021. Bueno, pues con esto comenzamos y miren, ya está por acá, ya estamos armados con nuestros expertos con los cuales vamos a estar platicando a lo largo de las siguientes horas y para que ustedes puedan llevar sus anotaciones y vamos a poner links y vamos a poner herramientas. Quiero dar la bienvenida, antes de poner preguntas sobre la mesa, a nuestros expertos que están el día de hoy. Nos vamos a ir por orden de los que están aquí en cuanto a la transmisión. Por acá nos acompaña Gustavo Fernández de León, director de Grupo Ferdel, que al ratito les platicaremos en qué consiste. Pero Gustavo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, Harry? Un saludo a todos. Qué padre que podamos platicar y vamos a sacar mucho provecho de esto y gracias por aceptar la invitación. Vamos también con Lulú Ibáñez, directora general de Club LIA, una plataforma muy interesante que les mostraremos también al ratito. Lulú, ¿cómo estás? Creo que nos estamos un poquito en mute, pero... Bueno, ya, listo. Ahí está, listo. Perfecto. Bueno, vamos con la directora general también de contenidos y sistemas de Visor Lab, un laboratorio digital bien interesante también que les vamos a platicar en cuanto a contenidos. Es impresionante. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, ¿cómo estás? ¿Ya lista? Muy bien. Ya, acá estamos. Perfecto. Y Flavio, qué gusto también tenerte por acá. Flavio Rivera, director general en México para Geeks Academy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Harry? Muy bien, muy buen día. Muchas gracias por la invitación y felicidades a todo el equipo por el esfuerzo. No, pues muchas gracias. Pues vamos a estar entonces abordando en distintos temas a lo largo, repito, de aquí hasta la 1 de la tarde, hora del Pacífico, 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Por allá está Lulú. Estamos en orden con esos horarios. Bueno, entonces me gustaría que esta plática inicial se vuelva una especie como de botana, ¿no? Antes de entrar a los platos fuertes, ¿ok? Y que me contesten de manera sincera las preguntas que voy a poner a continuación. Tendremos ahí algún tiempo, es una especie de debate. Yo voy a abrir el debate con la pregunta y ustedes toman la palabra de forma ordenada para poder continuar o iniciar más bien con los temas que vamos a abordar. Hablábamos hace rato de todos estos cambios, ¿no? Tecnológicos y físicos también que se dieron a lo largo de la pandemia, una pandemia con la cual no contábamos, que fuimos viendo, ¿no? Que inicia
en China, y luego de repente decíamos no va a llegar hasta acá, y ¡pum! Llegó hasta la última esquina, ¿no? del mundo, donde menos se imaginaba, ahí estuvo, y todos nos tuvimos que readaptar. Para empezar y para abrir este diálogo, quisiera preguntarles si ustedes consideran que el tema de la pandemia, en específico el COVID-19, evidenció los rezagos o fracasos en materia de educación en México. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Con quién quisiera empezar a platicar con esto? Ahí está, con Gustavo. Adelante, Gustavo. Si me permiten, levanto la mano y de nuevo agradecer muchísimo a todo el equipo organizador de Forbi. Para mí es un tema súper importante porque, por supuesto que se evidenciaron muchas cosas. No me gusta ser catastrófico y decir se evidenció algún rezago o algún fracaso, más bien dicho. Rezago, sí. La palabra fracaso, hasta que no regresemos, vemos cómo estamos. ¿Qué es lo que sucedió? Venimos trabajando ya desde hace algunos años algunas instituciones en el tema de la digitalización y por supuesto esperas que todas las escuelas públicas y privadas lo vayan haciendo al mismo ritmo que lo hace el mundo. Y yo siempre pongo de ejemplo, si hoy quieres tramitar cualquier cosa, por lo general lo haces en línea, y me gusta poner el ejemplo hasta para pagar impuestos ya lo haces en línea, no tienes que ir a hacer cola, ¿no? Que puede ser uno de los trámites más burocráticos. Sin embargo, la educación sí se ha quedado rezagada. Viene la pandemia y se evidencia. Entonces, a mí me gusta poner el tema en la mesa y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Pero hoy yo sí digo que más que fracaso, se evidencia el rezago que hay en el tema de actualización digital en el modelo de educación en México. No quisiera hablar de otros países porque lo han tomado distinto. Habría que ser muy específicos qué país lo ha abordado mejor. Pero en tema digital, México, creo que hay un rezago impresionante. Entonces lo dejas como no un fracaso, sino un rezago. Digo, yo tampoco lo llegaría a fracaso porque vemos en la parte, ustedes son los expertos, ¿no? Yo soy el host invitado, pero lo veo como digamos, simple mortal en las noticias y demás, que seguimos ganando olimpiadas de matemáticas. Entonces, para mí esos son grandes aciertos del sistema educativo, pero entonces nos vamos como un rezago tecnológico. Lulú, ¿querías comentar algo? Adelante. Sí, yo me atrevería a ir un poco más allá, de acuerdo con Gustavo, adelantándome un poco más. No solamente creo que, además de que estoy de acuerdo con él, que no fue un tema de México, sino mundial, a todos nos agarró mal parados, digamos, ¿no? Y se evidenció mundialmente muchos rezagos educativos que hemos vivido a todos los niveles. En particular, yo lo que anexaría sería que esto no solamente evidenció un rezago educativo, sino de brecha tecnológica, cultural, de una situación general que tiene repercusión en la educación y que más bien se están evidenciando muchos otros rezagos en términos socioeconómicos, de digitalización, de conectividad, y que hoy, y mucho de cultura digital, que nos falta muchísimo y que se está notando mucho de diferentes maneras, que ya lo platicaremos más al ratito, ¿no? Vamos a abordar ya en las preguntas ya un poquito más directos y con más tiempo, ¿no? De poder abordar estos temas. Me gustaría saber de parte de Flavio. Flavio, tú en el tema adelantado, ¿no? Con un Geeks Academy a nivel nacional en México que ha tratado desde mucho antes de trabajar con la tecnología, ¿no? Y con los jóvenes y con la educación. ¿Cómo ves tú esto? Claro, muchas gracias, Harry. Yo creo que más allá de evidenciar un fracaso, yo creo que coincido totalmente con Lulú. Dio a notar la pandemia los diferentes tipos de brechas que existen en México en cuanto a todo el contexto educativo, empezando por uno muy fuerte que es el tema social, ¿no? La desigualdad social, que termina impactando en el acceso a distintos tipos de recursos que son necesarios para la educación en línea. Yo creo que esta pandemia sacó lo mejor y lo peor de las personas, y así como sacó lo mejor y lo peor de las personas, también sacó lo mejor y lo peor de la educación, del sistema educativo. Entonces vemos cómo se marcó actualmente más el tema de la diferencia entre la educación privada y la educación pública, ¿no? Vimos cómo despegaron a diferentes niveles, vimos cómo dentro de la educación privada hubo un poquito más de velocidad, obviamente por las circunstancias y por ese tema que hablamos de brechas socioeconómicas, ¿no? Que mencionó Lulú. Entonces, en estas brechas socioeconómicas, pues
se nota mucho esa diferencia entre los que tienen acceso a recursos, los que tienen acceso a conectividad, los que tienen acceso a un espacio, lo que es vital. Siempre en la recomendación número 1, no me van a dejar mentir aquí mis colegas, es brindar un espacio adecuado para que el alumno desarrolle la educación en línea. Entonces, esta brecha deja pues, a todas estas personas que no tienen la posibilidad de brindar un espacio, pues en total desventaja, ¿no? Entonces sí creo que ha evidenciado mucho, como comentan mis colegas, ese rezago, ese retraso, y creo que tenemos muchos retos. Sin embargo, me muestro optimista en que vamos avanzando todos juntos, en que hemos ido aprendiendo, el mismo gobierno ha ido aprendiendo y ha llevado a cabo acciones que pues, nos van a permitir mejorar mucho esto e ir avanzando un poco más rápido hacia lo que denominamos un nuevo regreso a clases. Ok, entonces dices, sí, igual no es un fracaso, es un rezago. Para los que se están conectando, estamos haciendo esta introducción ya para adentrarnos un poco más ya a las charlas, ¿no?, individuales con cada uno de los expertos, y también para presentarles la calidad de expertos que tendremos el día de hoy, con los cuales tendremos ya tiempo individual, ¿no?, para sacar herramientas, para que tomen apuntes, para que se vienen también regalitos y tengan pues mejores posibilidades en este regreso a clases, en un regreso a clases que queremos que sea lo más seguro posible, ¿no?, como una alternativa en cuanto a opciones. Finalmente, Angélica, sobre esta pregunta, y tú que tienes un panorama también latinoamericano, que esa es parte importante, ¿cómo ves? ¿Es un fracaso, es un rezago? Por lo menos en México, ¿cómo lo ves tú? El tema de la pandemia, ¿lo evidenció? ¿Qué pasa ahí? Es que yo creo que el tema es entender que lo que entendíamos por educación y sobre todo los roles que la gente asumía dentro de un proceso educativo cambiaron. Entonces yo no diría que evidencia que la educación tenía problemas, sino que evidencia cómo tenemos que reinventarnos los procesos educativos. O sea, la educación no va a ser nunca la misma después de una pandemia. De hecho, desde el punto de vista tecnológico, creo que podríamos haber estado tecnológicamente preparados para asumir el reto. Yo, desde generadora de tecnologías y de contenido, creo que el problema no son las herramientas tecnológicas. De hecho, las herramientas que usamos ahorita para subsanar toda esa brecha que se generó ya existían, ¿cierto? Solamente han mejorado, han crecido, se han vuelto quizá más asequibles, ¿verdad? Económicamente más asequibles, tienen mayor visibilidad, pero el problema es qué rol asumen tanto las instituciones educativas, el gobierno, los alumnos, y en este caso que creo que es donde pegó un impacto fuerte los padres de familia, también como un rol fundamental dentro del proceso educativo. Entonces, yo creería que lo que estamos es frente a una transformación que no tiene marcha atrás, a una nueva educación, yo sí creo, y que no tiene marcha atrás, no importa si regresan a clase alguna vez, la institución educativa cambió, los roles cambiaron, y creo que tenemos que como tratar de ser más asequibles al cambio, ¿no? Todos nosotros, no solo con la educación, sino en general, a nosotros no nos gustan los cambios, ¿no? Todo lo que signifique el cambio va a generar una reacción negativa, pero el cambio es inminente y pues ya estamos en él. Entonces, ¿qué posición vas a asumir frente a eso? Fíjate, bueno, yo comenté algo de rápido y yo ni me presenté, ¿no? Al inicio, yo soy Harry, soy el host invitado para este primer Congreso Formi 2021. Yo soy locutor de radio. Me tocó en mi programa prácticamente dar esta noticia, ¿no?, de las escuelas a nivel nacional y local que regresaban a clases. Y hubo por ahí una persona, una maestra, quien mando saludos, que en un primer paso me comentó es que cómo dan así nomás por decir que van a regresar, ¿no?, las instituciones educativas o públicas, si no saben el problema que es. Y entonces yo lo comentaba y le decía, bueno, sí sabemos, o sea, sí se sabe que el problema en algunas situaciones o instituciones que puede llegar a ser la tecnología, ¿no? Para otros no, para otros sí. Ahorita vamos a platicar más al ratito con Gustavo cómo está esta brecha, ¿no? Pero yo lo que le comentaba es lo que hay que aceptar, o sea, lo que sí hay que poner sobre la mesa, y lo que comenta Angélica es, la tecnología está acá para quedarse y se ha incrustado así al tema educativo y no se va a ir, ¿no? O sea, ya se abrazó del tema educativo y ahí se va a quedar. Ya está en nosotros ver a lo largo del tiempo
y ya hemos tenido un proceso largo de adaptación. Que nos hayan dado 1 año y medio para adaptarnos ya es un buen tiempo. Entonces ya está en nosotros cómo nos vamos a readaptar, pero de eso vamos a platicar más al ratito. Nos vamos con la segunda pregunta para seguirle dando continuidad a esto, y casi la voy a apuntar primero para Lulú, ¿no? Porque la pregunta que yo pongo para todos ustedes es una especie como de afirmación, ¿no? Les pregunto, ¿la calidad educativa es igual a la calidad de las herramientas o inversión en nuevas tecnologías? ¿Es directamente proporcional? O sea, el hecho de que yo tenga mucha tecnología significa que voy a tener mucha buena calidad en este panorama actual, o no tiene nada que ver y nos vamos al tema de que no, pues un maestro no necesita tecnología. ¿Cómo está el tema? Fíjate, es interesantísima la pregunta porque hasta se puede tener varias, digamos, detonantes, ¿no? Yo te podría decir, sí, por default, obviamente tienes que invertir en tecnología, pero no necesariamente, la tecnología no te va a dar el impacto en la inversión si la tecnología por sí sola no va a cambiar nada, nunca, ¿no? Una escuela, un maestro, un ciudadano, cualquier persona del mundo que no invierte en tecnología, evidentemente se va a quedar rezagado, eso es un hecho. Pero algo que creo que no necesariamente se ha hecho bien tradicionalmente es que asumimos que invirtiendo en tecnología todo va a funcionar y por obra de magia ya tengo computadoras, ya tengo internet, ya tengo... Y no es así. Más o menos en la industria se conoce que por cada $1 en tecnología, en fierros, en software, en infraestructura, tienes que invertir 2 en capacitación, ¿no? Okay. Entonces, ahí es en donde está, y puedo rápidamente, más allá de Club LIA, que te puedo dar muchos ejemplos específicos, algo que yo creo que todo el mundo conoce. Hace unos años el mejor ejemplo que tengo es Enciclomedia, que técnicamente era un programa fabuloso y en términos de tecnología se atoró y no pudo llegar a donde podríamos haber llegado, porque incluso en los momentos en donde hubo capacitación se enseñaba a dar clics. No había un cambio de pedagogía, de mentalidad, ¿sabes? De todo lo que tiene que acompañar un proceso tecnológico. Entonces, una inversión en tecnología sí es proporcional, pero siempre y cuando vaya acompañada de esos otros elementos que van junto con la tecnología y que muchas veces se dejan de lado. Sí, el recurso humano, digamos, y el intelecto, es ¿no? Que mueve la tecnología, ¿no? Completamente, sí. Ahí yo, antes de pasarle, porque vi que levantó la mano Gustavo, es como esa frase, ¿no?, que se usaba, Lulú, de cuando alguien triunfaba y luego veías el background y estaba bien apadrinado, ¿no? Venía de familia de lana, y que decía, no, pues sí, pues tiene padrino, ¿no? O tiene lana. Y alguna vez alguien me tocó escuchar que dijera, no, hay mucha gente con lana que no hace nada, ¿no? O se acaba la lana, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver, no es proporcional. Tienes toda la razón ahorita que mencionas eso, ¿no? Gustavo, ¿quieres agregar algo? Por supuesto, y por supuesto que estoy de acuerdo con Lulú, aunque en este momento yo lo debatiría con un sí más rotundo. Por supuesto que si no hay capacitación, aunque te den un automóvil del año con el mejor motor y no lo sabes conducir, por supuesto que no te va a servir de nada. Eso sí me queda claro. Sin embargo, yo sí sería más enfático en que sí, que hoy sí hay una relación en la calidad educativa con la inversión en tecnología. Por supuesto, sabiéndolo manejar, porque hoy estamos trabajando sí o sí a distancia, sí o sí híbrido, sí o sí. O sea, no hay más. Entonces, si no tienes la tecnología, y vamos a asumir el ejemplo del automóvil, te subes al auto y a lo mejor no lo sabes conducir, ya lo tienes, y si le echas ganitas, pues a lo mejor le das despacito y luego más rápido, y no asumes que para qué necesitas el auto si sabes caminar. Hoy, sí o sí, la tecnología la necesitas adentro del aula, la necesitas también cada padre de familia, cada familia en su casa, en la medida de sus posibilidades. Creo que el debate no se puede centrar ahora en la dinámica, en la situación económica a nivel nacional y en la situación más vulnerable, sino en los recursos que deben de tener las escuelas. Hoy, para mí, el sí, ese porcentaje que dice Lulú, que es cierto, que me queda claro, que no lo voy a contradecir, pero yo te diría, hoy más que nunca, no puedes decir, bueno, estoy capacitando y a ver si... No, hoy necesitas tener aula híbrida, hoy necesitas tener esa conectividad, necesitas tener plataformas. No puede haber un profesor hoy que no haga contenido digital y lo suba para que sus alumnos lo vean en su iPhone, en su iPad, en su computadora. Hoy creo que la tecnología toma un nivel más preponderante que inclusive anteriormente. Sin duda. Entonces ahí estamos en puntos diferentes, pero eso es lo bonito, la diversidad y la pluralidad, ¿no? Que vamos a poder tocar estos temas al ratito ya más a fondo con cada uno de ustedes y me van a explicar por qué, porque todavía tengo algunas dudas, ¿no? Pero ahí va.
Ok, Flavio, Angélica, sobre este tema, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es directamente proporcional? Sí, tecnología igual a nivel o ni al caso. A ver, quiere empezar? Adelante, Angélica, si gustas. Yo cierro, tú cerraste la ronda pasada. Dale, Angis. Ok, yo creo que, pues, es que la tecnología debió haber estado presente en los procesos educativos desde antes de la pandemia. Entonces, quizá por eso como que me relaciono un poco con Lulú, porque como venimos con la tecnología y trabajando desde tecnología desde antes de la pandemia, quizás uno, digamos que piensa más en esa parte de capacitaciones y eso. Pero pues sí, la realidad es que no, la realidad es que, por ejemplo, hay muchas instituciones que antes de pandemia no tenían plataformas educativas y de hecho a la fecha, después de año y medio, no tienen plataformas educativas y le llaman plataforma a los 40 minuticos de Zoom gratuitos. Exacto. Entonces, o sea, suena feo, pero ese es el problema. O sea, gracias, menos más gracias Zoom por esos 40 minuticos gratuitos. O en pero, Meet, ¿no? También que... Sí, gracias por esas Meet, herramientas, pero no son una... Meet, lo que tiene es que Google pues da ciertos beneficios para las instituciones educativas, pero si te das cuenta, acaba Google de generar un cambio en Meet. Sí. Entonces ya no es tan gratuito. Seguimos usando los 40 minuticos de Zoom. Ahorita entraremos a ese detalle también. El caso, a lo que voy es como esas herramientas debían haber estado, yo sí creo, y en ese sentido, creo que las instituciones fueron muy confiadas en que esto iba a pasar y que lo momentáneo era, pues no sé, esperar a ver si el coronavirus nos deja algún día regresar. El punto es que desde que inició la pandemia nos debimos haber preparado, ¿cierto? Y las instituciones que no contaban con plataformas y que no contaban con herramientas sí tuvieron tiempo y lamentablemente lo que vemos cuando se da ahorita la orden, bueno, se emite el comunicado de regreso a clases y después ya no, es que seguimos con una gran cantidad de instituciones educativas sin herramientas, ¿no? Entonces, sí, eso va a impactar en la capacidad, eso va a impactar en el alumno y va a impactar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y no porque no se tengan las herramientas y no porque no haya habido tiempo, sino porque realmente fue una posición que asumieron ciertas instituciones de reticencia al cambio. Al ratito quiero saber un poquito más de cómo podrían darle la vuelta a eso, ¿no? A pesar de que el tiempo pues sí está como muy encima, así como la digitalización se abrazó a la educación, el tiempo también está abrazado de nosotros, ¿no? Como que vamos un poquito. Flavio, comentarios. Creo que Lulú y yo hemos vivido cosas muy similares porque cuando me hacen esta pregunta, lo primero que se me viene a la mente es Enciclomedia. Creo que es el caso que representa la respuesta práctica a esta pregunta. A grandes rasgos, para que nos platiquen un poquito, ¿Enciclomedia qué era? Nomás así, rapidísimo. En Enciclomedia el gobierno hizo una inversión millonaria en escuelas públicas donde instaló un equipo de cómputo, un pizarrón inteligente que incluía la proyección. Entonces, y el problema fue que instalaron y dijeron, wow, va a ser la solución tecnológica para la educación. Ahora la educación va a ser tecnológica en Baja California. No recuerdo si fue Baja California a nivel nacional, por lo menos yo conocí. A nivel nacional. Y fue a nivel nacional. Se instalaron las enciclomedias, pero los profesores las utilizaban nada más para proyectar. Los que la utilizaban, porque la mayoría de las enciclomedias se quedaron en desuso, no las utilizaban los maestros. ¿Por qué? Porque luego llegaban nuevos maestros y no estaban capacitados y no sabían utilizar ni siquiera lo básico, que era utilizar, ya ni vayamos a lo que comentaba Lulú, que era hacerle clic, ¿no? Había maestros que ni siquiera sabían prender la enciclomedia. Claro. Entonces, pues fue un fracaso, ¿no? El proyecto tecnológico, de tecnificar o de incorporar la tecnología en la educación. Entonces, yo creo que sí hay una relación, no hay una relación directa, yo no lo pondría igual, coincido con Lulú. Yo no pondría una relación directa entre la calidad educativa y la inversión en tecnología. Totalmente. Si inviertes uno en tecnología, no tienes uno de calidad educativa. Entonces, yo no veo esa relación directa, pero sí veo la relación indirecta. Si inviertes en tecnología y la tienes y le echas ganitas, como dice Gustavo, probablemente
puedas mejorar tu calidad educativa de alguna manera. Seguramente. Pero yo lo veo de una manera más global y tiene mucho que ver con los procesos de transformación digital, no nada más de la educación, de todas las industrias, porque esto no nada más impactó la educación. Y yo siempre pongo el ejemplo de no importa toda la tecnología que tengas, si no adoptas el proceso de transformación digital, que incluye todas las áreas y todos los contextos dentro de tu institución, no nada más el maestro frente a clase, ¿no? Involucra también que tu administración, por ejemplo, también incorpore herramientas digitales para poder, ahora sí que impulsar el cambio global dentro de la organización y que ahora sí podamos decir que tenemos plataformas digitales y que tenemos una educación digital, ¿no? Creo que ese proceso es el que tenemos que adoptar todas las instituciones y yo creo que eso también se traslada a cualquier ámbito y en cualquier industria, porque pues todos estamos impactados por esta situación y todos necesitamos de nuevos procesos de transformación digital y todos necesitamos también subirnos a esta nube. Creo que quien no se suba a esta nube pues va a quedar totalmente rezagado e incluso pues va a cerrar como institución. Y al ratito nos mostrarás como parte de Geeks, ¿no? Por favor, Harry, adelante. Si me permites, casi cerrando un poquito la conclusión de los cuatro, creo, antes de irnos, porque seguramente los cuatro tenemos mucho que decir de eso en nuestras exposiciones. Yo podría cerrar, y si están de acuerdo conmigo, la educación no va a sobrevivir sin tecnología, nos queda clarísimo. Pero la tecnología sola no va a hacer la diferencia. Ese es el tema. Entonces, prácticamente lo ponemos sobre que no es directamente proporcional. Así lo dejaríamos en conclusión. Al ratito vamos a abordar más de esto. Para los que se acaban de conectar por acá, estamos en más de 15 plataformas transmitiendo de manera simultánea, más las compartidas. Entonces, estamos súper contentos de llegar a tantos lados. Estamos en este primer Congreso Forbi 2021 para poder dotar de herramientas y tener una especie como de diálogo entre todos sobre este regreso a clases 2021 que en unos días ya estará entre nosotros. Hablando un poquito de lo que mencionaba Flavio y el cierre que dabas, Lulú, yo platicaba con Gustavo en la semana cuando nos poníamos de acuerdo y estábamos dialogando, ¿no?, de los temas y demás, sobre un programa que vemos ambos, que es Primer Plano, ¿no?, en Canal 11 del Politécnico Nacional, y ahí mencionaban, tomaron un bloque sobre la situación del regreso a clases, si era seguro o no era seguro. Entre todos los datos que ponían, y me recordó esto Flavio, es que decían, bueno, para empezar, o sea, no sabemos el número de cómo se ha digitalizado, ¿no?, el tema de las aulas y las formas, pero lo que sí sabemos es que por lo menos tenemos cerca de 11,000 escuelas que fueron saqueadas. Eso sí es un término que está ya registrado, ¿no? O sea, entonces no solamente no tenemos la información de cómo se digitalizaron, sino que sabemos que hay 11,000 escuelas que se regresaron 2 o 3 años en infraestructura, en materiales, etcétera. Mi siguiente pregunta va por este lado, ¿no? Sabiendo este tipo de estadísticas, ¿a qué le podemos llamar o a qué le podríamos llamar un regreso seguro a clases? Y quiero empezar contigo, Gustavo, porque como que debatíamos esto, ¿no? De la información que platicábamos hace algunos días. O sea, ¿qué es un regreso seguro a clases? Platicamos con los cuatro, pero me gustaría empezar contigo, Gustavo. Por supuesto, gracias, Harry. Efectivamente, ¿no? Creo que nos hemos enfrascado y enfocado a nivel nacional desde los discursos que se dan todas las mañanas, desde la Presidencia de la República hasta los diferentes secretarios, en un solo tema, en el tema del contagio, que por supuesto hay que prevenir a toda costa que no haya contagios. Pero creo que no se ha subido a la mesa, me voy a atrever a decir en ninguna mesa visible, el tema de cómo vamos a regresar a estudiar y a tener aprendizajes, que es donde entra justamente esto. Entonces, para mí un regreso seguro, como lo dices, es pues a tener aprendizajes, estudiar, y es ahí donde volvemos a meter nuestro tema, que es el tema de la tecnología. Creo que la inversión que se hizo en la televisión para el programa de Edúcate en Casa, creo que se debió de haber invertido en tecnología. A vuelta de un año, haber seguido invirtiendo en tecnología y en conectividad. Si no pudieran regresar a las escuelas, como al parecer no va a suceder en muchas de ellas por lo vandalizado que están, porque mucho menos van a tener las condiciones de infraestructura higiénica, de sanitización y todo esto,
ya tendríamos una plataforma con las cuales el profesor puede tener una interacción con el alumno. El tema de la televisión ahorita no creo que esté funcionando porque no hay retroalimentación con el maestro, no hay evidencia, no se está subiendo. Entonces, para mí, hablar de un regreso seguro es hablar que tienes la alternativa de decidir, me quedo en mi casa, en mi espacio, a seguir estudiando. ¿Sí? Hay padres de familia que tienen la posibilidad de regresar y dicen no, porque hasta que no esté el semáforo verde. Perfecto, excelente, extraordinario, pero la escuela en la que estés, pública o privada, pues se tendrá que dar esta educación de calidad a distancia. Si el padre de familia decide, yo quiero ir un día a la semana o dos para tocar base, pero no quiero que vaya todos los días, excelente. Eso es como va a aprender mejor. Bueno, ¿dónde vas a tener tus contenidos, tu plataforma? Y habrá quien necesite y quiera regresar todos los días. Esas condiciones se va a dar distinto en cada plantel, en cada ciudad, en cada estado del país. Entonces, para mí el regreso seguro es seguro que puedo estudiar. Ok. ¿Sí? Y es un regreso seguro, me imagino, para todos también, ¿no? No solamente el alumno y el padre de familia, sino también el docente, el administrativo, todos, claro, ¿no? Completos. Claro, y no quiero dejar de obviar que cada escuela debe de tener todos los protocolos necesarios, eso es un hecho. No lo menciono, no se ha mencionado porque es obvio y es un hecho que todos tenemos que tener protocolos como se han tenido en los restaurantes y en los diferentes espacios. Eso no se mueve de ahí, ¿no? Ok. Angélica, para ti que es un regreso seguro a clases, ¿podría existir este regreso? Tú que manejas el tema de contenidos, ¿qué abarca esto? Es que yo creo que cuando hablamos de términos seguro, ¿cierto? O sea, si hablamos de seguridad como de salud, pues ni idea, eso se irá creando, ¿no? O sea, ahorita hace unos meses estábamos muy tranquilos, ¿no? Con una gran con las vacunas vacunada, y ahorita otra vez está ahí un poco de caos y desinformación. Entonces, pues, si uno como padre, en este momento, digamos, hablo como mamá, hablo de seguridad en términos de salud, pues yo creo que uno tiene que asumir la responsabilidad de que eres tú quien toma las decisiones que te hacen sentir que vas a vivir en bienestar y que vas a poder como maniobrar la situación, ¿verdad? Si hablamos en términos de educación, yo creo que seguro es lo que dice Gustavo, y es que hablemos de qué acceso tienen las personas al conocimiento, ¿cierto? Las razones por las cuales nacieron las tecnologías educativas no era una pandemia, empezaron a nacer para poder tener acceso o brindar educación a personas que no tenían acceso y no tenían la posibilidad de ir a una institución educativa. Entonces, pues la educación a distancia, cuando la gente estudiaba a través de cartas, ¿no? Como el origen, pues, de las telesecundarias, ¿no? Y así. Ajá, exacto, y pasaban el bachillerato y el colegio y todo en educación enviando sus exámenes por correo y recibían, y eso fue el inicio, era la imposibilidad de ir a una institución educativa. Entonces, para mí ahorita en el 2021, después de una pandemia, ¿qué entendería yo por regreso seguro? Es qué tanta acceso tiene el estudiante a sus contenidos y a sus herramientas educativas y acceso a sus docentes y como papá al seguimiento de ese proceso de aprendizaje, ¿no? Ok. Y Flavio, tú que estás a nivel nacional y tienes que checar cada uno de los estados y demás, ¿qué es un regreso seguro a grandes rasgos para Geeks Academy, por ejemplo? Bueno, nosotros ahorita estamos manejando un modelo 100% virtual, entonces nos hemos enfrentado ante la situación de tener que tener un regreso presencial, a excepción de Tijuana, donde estamos en alianza con Colegio IFEL y que sí tendríamos en dado momento un regreso presencial. Yo creo que el modelo que viene para quedarse y que es un modelo al cual yo le apostaría es el modelo híbrido. Creo que va a ser el que va a seguir, el que va a predominar entre este nuevo regreso a clases, la mezcla entre lo presencial y lo híbrido. Y en el tema de un regreso seguro, yo creo que no hay un regreso seguro a clases, incluso con el tema de las vacunas. Tenemos que adecuarnos, adaptar nuestras instituciones a un regreso en la cual podamos brindar lo mejor de nosotros para los alumnos y sobre todo
poder lograr los aprendizajes que todos es lo que buscamos, ¿no? Yo creo que es la panacea, y lo mencionaba y coincido totalmente con Gustavo, cómo logramos esos aprendizajes en los alumnos sin importar cuál sea la herramienta que utilicemos, si es presencial, si es virtual, si es híbrido, y de ahí la importancia y el origen de este foro, que tiene que ver con las herramientas, porque al final de cuentas, las herramientas se convierten en un canal, ¿no?, de comunicación, y la panacea para los maestros es el tema de las estrategias didácticas para enseñar. ¿Por qué? Porque la herramienta que ahora es el canal de comunicación depende de la estrategia didáctica. Claro. Si no hay una estrategia didáctica que explote la herramienta de manera adecuada, no vamos a lograr los aprendizajes. Si seguimos enseñando como enseñábamos enfrente del pizarrón, que además es una estrategia pedagógica anticuada, y nada más lo trasladamos a la herramienta, y la herramienta es una cámara que ahora está apuntando al pizarrón, Ajá. no funciona. Entonces yo creo que el regreso seguro tiene que ver más con adaptación, con capacitación también, y sobre todo con una nueva manera, una nueva visión de ver las cosas desde todos los roles, ¿no? Desde el rol de los padres de familia, desde el rol de las instituciones y desde el rol del gobierno también. Creo que tú mencionaste o juntaste el tema de la adaptación, pero a través también de ser muy sinceros, ¿no? Con uno mismo como institución también, y conocer tus posibilidades y tus fortalezas también y debilidades como tal, ¿no? Porque también está esta idea de que ahorita vamos a conocer, por ejemplo, más adelante para los que se conecten, cómo es el aula híbrida, ¿no? Óptimamente, cómo debería de ser para que el maestro también tenga un regreso seguro, que no batalle, los alumnos, etcétera. ¿Cómo es la educación híbrida? Pero también conocer que tal vez en la institución no se puede contar a lo mejor con esto o con lo otro, pero sí con esto y con este tema y con esta herramienta. Y entonces que esa capacidad de adaptación también sea de una forma sincera, ¿no? Que no sea humo como tal, como lo podemos ver en otras instituciones que a lo mejor prometen un regreso híbrido y, como lo mencionaban, pues no tiene nada que ver con un regreso híbrido, ¿no? Ahí es mejor, yo creo, que a sincerarse un poco. Finalmente, sobre esta pregunta, Lulú. Sí, fíjate que yo ahí creo que podemos muy fácilmente caer en el error que caemos todos de generalizar una fórmula mágica en base a lo que nosotros conocemos en nuestro entorno, que no es en realidad. Nosotros no solamente estamos a nivel nacional hace 10 años, sino internacional. Hay tantas realidades como escuelas en México y como familias y como o sea, yo te diría, si tuviera que reducir a una fórmula, si así fuera, el regreso seguro para mí tiene que tener sí o sí dos condiciones. Uno, que haya aprendizaje, y dos, que no haya contagio. Punto, es todo. ¿Cómo se da? Es que hay un mundo de cosas, porque se asumen, tienes que hacer que el aprendizaje se dé en línea, sí, pero ¿cómo aseguras que regrese? Pero esta condición de este y esta condición de este otro, para mí que aprendan en línea, y nada más para concretar, porque seguro lo puedo abundar más cuando platique de nuestro caso y nuestras experiencias. Algo bien valioso de lo que dijo Angélica es el aprendizaje en línea no tiene nada que ver con la pandemia. Mucha gente fue cuando lo descubrió, pero hay que entender que las plataformas educativas, que el acceso tecnológico nació mucho antes de la pandemia, pensado en cómo acercarle a la educación a lugares en donde no hay escuelas, a lugares rurales, a situaciones en África, en mismo México, que no hay escuelas. Entonces, acercándoles tecnología, cómo sí pueden acceder a la educación incluso antes de la pandemia, ¿no? Entonces, hoy, con esta situación adicional de riesgo, ¿cómo no concentrar mucho más enfoque? Ahora, si nuestro comparativo es la educación a distancia que hemos vivido en este año, seguramente nuestra referencia no es buena, pero ese es otro tema que vamos a platicar al rato. Entonces, el regreso seguro, yo te diría, y es lo que nosotros hemos estado visitando muchos colegios a nivel nacional, hemos estado transmitiéndolos, lo que la recomendación en general, papás y escuelas, es que tengas un control sobre las decisiones y sobre lo que sí puedes hacer, lo que para ti sea ese control. Es decir, tú no tienes control sobre las decisiones de gobierno, sobre que si te dejan abrir o no, sí tienes control sobre lo que sí puedes tú decidir. Si te quedas a distancia, ¿cómo? Si lo mandas, ¿cómo? ¿No? Es un poco así. Y bueno, yo me ligo ahí directamente contigo de nuevo, porque contigo comenzamos esta siguiente pregunta que tiene que ver con lo que estás explicando, que es,
a grandes rasgos, ¿cuáles son los retos de la educación en línea? Vamos a adentrarnos un poco más a las herramientas, pero a grandes rasgos, a nivel nacional o internacional, ¿cuáles son estos retos? Si los pudieras enumerar, y vamos con cada uno de ustedes para que los vayan pensando. Yo creo que es súper importante que todo mundo entendamos que eso que vivimos, en muchos de los casos, no fue una educación en línea, ¿no? Fue el habilitar tecnología con lo que teníamos, sin mucha preparación, digamos, y en muchos de los casos sustituimos procesos tradicionales y los llevamos en línea. Este ejemplo de decir, voy a usar un Zoom o voy a usar un Meet o cualquier herramienta que me conecte de videollamada para seguir haciendo lo mismo como lo hacía antes, para seguir tomando dictado, para seguir copiando al pizarrón, eso no va a resolver el problema. Lo que necesitamos es cambiar la pedagogía, convertir, que es lo que ha estado trabajando Club LIA, no en este año y medio, sino en los últimos 10 años, no, sino en cómo enganchar al alumno, cómo hacer la experiencia enriquecedora, cómo facilitarle el trabajo al maestro. Y hoy, algo de lo que sí trae muchísimo este acelere, que cosas que nosotros planeábamos para 5 y 10 años, que la pandemia nos adelantó, es cómo enriqueces la experiencia desde una pedagogía innovadora. Cómo haces que el maestro haga cosas distintas, que no se entienden, por eso no se valoran, y por eso con nuestra mentalidad no digital queremos tener a los niños conectados frente a la computadora la misma cantidad de horas que los teníamos antes en el salón. Eso no es posible, porque no funcionamos igual en línea. Entonces, obviamente todo mi tema va a ir en función de este tema, entonces lo abundamos al rato, pero definitivamente, si yo te concentrara en algo, tiene que ver en cómo cambiamos la pedagogía. Sí lleva mucho más trabajo de planeación, pero lleva muchas formas de sacarle más provecho de largo plazo, ¿no? Entonces, mejor experiencia para el alumno, facilitándole el trabajo a educadores, sean mamás o maestros, ¿no? Digo, para los que se acaban de conectar, estamos platicando aquí en Forbi 2021 sobre los nuevos retos. Esta pregunta final, antes de entrarnos ya a las entrevistas o a las conferencias o ponencias individuales de cada uno de los expertos. Y mencionas algo también bien interesante, porque los expertos que hoy están dándose cita en este congreso son expertos que, y agradezco que hayan aceptado la invitación, están en distintos rubros, ¿no? Y trabajan con distintas edades. Y eso también es importante. Si tú eres, mi querida amiga o mi querido amigo docente o padre de familia de un joven, ¿no? Niño, vas a poder tener herramientas. Si eres o tienes un adolescente en casa también, joven universitario, e incluso las empresas que transformaron sus capacitaciones hacia la parte digital, ¿no? Porque también no podían estar de una manera presencial y había que seguir con la educación continua como tal. Entonces, bueno, retos, ¿quién quiere más tomar la palabra? Gustavo, ¿te vas directo tú? Sí, por supuesto. Creo que el reto más grande es el cambio del mindset. ¿Sí? Creo que para poder comprar la tecnología, que es en lo que yo enfaticé hace un momento, tienes que estar convencido. Incluso aunque no sepas todavía cómo la vas a manejar, necesitas decir, esto llegó para quedarse. En mi experiencia personal y con la gente con la que nos hemos rodeado, obviamente de nuestros profesores, de nuestros coordinadores, nosotros nos dimos cuenta después de que nos mandaron a casa a estudiar, en 15 días, en 3 semanas dijimos, esto llegó para quedarse, punto, para siempre, porque era obvio, ¿no? El nivel de impacto a nivel mundial. Dices, esto no se va a... Lees a los expertos, dicen la segunda ola, la tercera ola, que es lo que estamos viviendo actualmente, y dices, esto llegó para quedarse. En ese momento hicimos el cambio del mindset y tuvimos este año del que se ha hablado para estar investigando, invirtiendo, por supuesto, para estar capacitándonos, pero creo que lo principal es el cambio del mindset de cada institución. Obvio de los gobiernos sería lo mejor, ¿no? Pero cada institución debe cambiar el mindset porque influyes a tu equipo docente, a tu equipo directivo, pero influyes a las familias. Por supuesto que es una responsabilidad importantísima como directivo cambiar el chip rápido, porque de ti depende que influyas en familias. Entonces, por ahí va mi comentario. Angélica, vámonos contigo. Retos. Estás en mute, creo, por ahí. Sí. Es verdad, que había un perrito ladrando. Yo sí creo que el reto fuerte, estoy de acuerdo con Gustavo y con Lulú, es la redefinición de los roles de todas las personas que hacemos parte de procesos educativos. Que el docente redefina el rol del docente, que no se sienta, o sea, cuando tenemos contenido digital, por ejemplo, es muy común que el docente se sienta atacado.
Cuando se habla de que, pero es que hay muchas cosas en Internet. Nace la competencia. Nace la competencia, pero ese no es el rol del docente, y menos en este tipo de, ahorita, post pandemia. Necesitamos acompañamiento, lo mismo pasa con el papá, ¿no? Antes los papás estábamos muy pendientes de la tarea. No sabíamos cómo el alumno llegaba a esa tarea, sino, a ver, hay que hacer tareas y uno ahí con maquinita haciéndola. Ahorita el papá tiene que hacer parte del proceso educativo también, que se tiene que involucrar. Las instituciones educativas, los directivos de las instituciones educativas tienen un reto enorme porque van a tener que ser muy creativos, tanto tecnológica como económicamente. O sea, es redefinir absolutamente todos los roles de todos los involucrados. Por eso el que haya pasado 2 años y que haya tanta reticencia de muchas instituciones me genera preguntas, ¿no? Porque ya no es nuevo, ya no es nuevo esto. Ok, te dijiste algo bien interesante en el tema de los contenidos, ¿no? Y vamos a abordar más de esto, pero a mí me tocó dar clases en la universidad de manera digital. Y así grandes rasgos, yo lo único que pensé fue, a mí me encantaba cuando estaba en la carrera que me pusieran la televisión y me pusieran una película, un documental, ¿no? Yo disfrutaba mucho los contenidos, no se podían, y que hubiera cañones en todos los salones tampoco estaban, ¿no? Y dije, pues bueno, hagamos esto, qué padre, y busqué contenidos en YouTube y demás, y yo bien feliz, ¿no? Y en las evaluaciones salíamos muy bien. Y luego me decían, oye, pero no, ¿por qué buscas contenido? Entonces, como que sí, como tú dices, está esa competencia. Había maestros que me decían, no, pero buscar contenido no, pues lo que yo tengo aquí en el papel, ¿no? Dice, oye, tienes esta herramienta bien padre que es poderte adentrar, te avientas, te pones a cocinar tu comida y y te pones a escuchar un video de YouTube que les puedes poner a los alumnos después, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y me decían, no, es que es lo que está aquí en la hoja, ¿no? Entonces, bueno, al ratito quiero que abordamos también de estos 2 temas de manera constructiva para también dejar herramientas que se puedan llevar como parte de esta pregunta sobre los retos. Finalmente, Flavio, retos para desde la parte Geeks Academy digital y adelantada que han tenido ustedes también. Bueno, yo creo que el principal reto es cómo logramos el esfuerzo colectivo, porque este cambio de mindset, este cambio incluso de estructura dentro de nuestras organizaciones o dentro de nuestras instituciones no se da sin un esfuerzo colectivo. No se da nada más porque el director tiene la visión innovadora, una visión de cambio. No se da nada más porque los directores de cada uno de los niveles lo tienen. No sé. Este cambio, esta integración de la cultura digital viene de un esfuerzo que se tiene que dar a través de un esfuerzo colectivo. Y casi todos debemos de empujar con el mismo nivel y con la misma fuerza para lograrlo. Y creo que para todas las instituciones, a lo mejor no me van a dejar mentir aquí mis colegas, es un esfuerzo titánico lograr esto. Es un gran reto, es el principal reto de todas las instituciones, el que todos trabajemos en conjunto para poder lograr todo esto que tenemos que hacer ahora. Y se da mucho, yo lo ejemplifico mucho con el tema de la innovación. Por algunos años yo me dediqué a hacer consultoría en innovación y cuando visitaba las empresas me comentaban, me decían, oye, el problema es que sí, tenemos que hacer innovación, pero ¿a qué horas hacemos innovación? O opero o hago innovación. Entonces era un gran reto para las empresas, ¿no? Pero ahí había distintas herramientas con las cuales podrían atravesar este proceso en el cual se podrían generar estos espacios y estos tiempos para incorporar procesos innovadores. Lo mismo nos tiene que suceder a las instituciones educativas. Debemos de reestructurarnos para que nuestro colectivo tenga esos espacios para poder innovar y brindarles las herramientas y los espacios también físicos de infraestructura para que puedan hacerlo. Entonces creo que esto se convierte en un gran reto para todos nosotros, el cómo logramos esta integración en todo el trabajo, todo el trabajo en equipo. Pues bueno, al ratito ya lo escuchamos y vamos a llegar a construir, ¿no? Cómo podemos llegar a esos retos que ustedes mencionaban en cada una de las distintas pláticas que tendremos de manera individual. Les agradezco que se hayan levantado tan tempranito. Yo sé que ustedes estarán al ratito con ciertas ponencias, pero gracias por acompañarnos en esta especie de botana, yo le llamo así, ¿no? Una mesa de debate para adentrarnos ya más fuerte a cada uno de los temas que dominan cada uno de ustedes. Para los que se acaban de conectar, están en Forbi 2021, un congreso, repito, para dar herramientas. Estamos próximos al regreso a clases.
Se habla de un regreso seguro a clases. ¿Será seguro? ¿No será seguro? Pensamos que sí, pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué puede tener el docente? ¿Qué puede tener el alumno? De esto vamos a platicar. Así que, mi querida amiga, mi querido amigo, prepárense un cafecito, ¿no? O con el desayunito, denle play, tráiganse la libreta, pueden hacer anotaciones, les vamos a regalar distintas herramientas bien importantes o interesantes y opciones para este regreso a clases, para que lo disfruten en una perspectiva diferente en este famoso regreso seguro a clases 2021. Vamos con algunos videos de nuestros valientes patrocinadores y regresamos para dar la bienvenida a nuestra primer ponencia, de la cual les platicaremos en un rato más. Pero muchísimas gracias a todos ustedes por estar, y al ratito estaremos, repito, conectado con cada uno de ustedes para platicar de distintos temas importantes en este regreso a clases. Están en Forbi 2021. Muchas gracias por acompañarnos.